Hola, mi nombre es Andrés Romero y en esta ocasión les estaré presentando un video como parte de la divulgación multimedia de la clase de instrumentación y control de procesos. Durante este video estaremos hablando acerca de un horno eléctrico de hogar, cómo funciona un horno eléctrico, cuáles son sus partes, cómo forma un lazo de control para mantener la temperatura constante y también cómo podemos utilizar el mecanismo de funcionamiento de este horno en la industria. Así que comencemos. Empezaremos hablando de los elementos que utiliza este horno para funcionar. Primero que todo tenemos la perilla, luego tenemos una o dos resistencias dependiendo del horno en el que estemos tratando. Tenemos un sensor de temperatura y un controlador de temperatura conocidos como termostato. Entonces, ¿cómo funciona este horno y cómo forma su lazo de control? Nosotros giramos la perilla que se encuentra en el exterior del horno. Esta determina la temperatura a la cual nosotros vamos a establecer el horno. Entonces esa es nuestra temperatura de set point. Luego tenemos que las resistencias empiezan a recibir corriente debido a que el contacto de corriente ha completado el circuito y permite el flujo de corriente, la cual se convierte en calor. Esta se irradia hacia el horno y su interior. Luego de esto tenemos el sensor de temperatura que detecta la temperatura a la cual está trabajando el horno. Este envía este valor medido de temperatura hacia un termostato. Este termostato compara la temperatura medida con la temperatura de set point establecida por la perilla. Dependiendo de esto, el termostato le da la señal al contacto de corriente para que éste pueda cerrar o abrir el circuito, dependiendo si nosotros necesitamos enfriar o calentar el horno. Podemos apreciar en este gráfico de acá el funcionamiento de el contacto. Entonces, este contacto se abre y se cierra dependiendo de la señal recibida del termostato. En este otro gráfico podemos apreciar cómo va en aumento y cómo se comporta cuando la temperatura llega al punto máximo y cómo hace para mantenerse en ese rango de temperatura, o sea, abriendo y cerrando el contacto de corriente. Esta es la forma en la cual nosotros formamos un lazo de control, porque estamos viendo que tenemos un sistema en el cual estamos tomando una variable de un sistema para compararla con la variable establecida, con la variable de set point, y así enviar una señal para que el contacto de corriente pueda permitir el flujo de corriente que se convierte en calor y consecuentemente se mide como temperatura. Y ese sería el funcionamiento de un horno. Ahora, ¿cómo podemos aplicar este modelo de un horno a la industria? Pues tenemos varios ejemplos. Uno de ellos es un alto horno. Y no me refiero a este horno acá, sino me refiero a este horno que pueden apreciar aquí. Este alto horno se usa para la fundición de metales en la industria. Otro horno que podemos encontrar en la industria es un horno de túnel, que nos sirve en la fabricación de cerámicas y de cemento. Otro horno que podemos encontrar en una industria, como lo es la industria alimenticia, es un horno industrial. Entonces nosotros podemos observar que un horno industrial está hecho completamente por fuera de metal y no alcanza temperaturas tan altas como el alto horno o como el horno de túnel, pero también es una forma de cocinar alimentos en grandes escalas. Podemos observar que tiene muchas aplicaciones este sistema de control de un horno aplicado en la industria. Si ustedes quieren leer más acerca de esto, les dejo aquí abajo en la descripción los enlaces de los artículos, las páginas donde pude recopilar esta información que leí, y puede que les sirvan más si ustedes quieren saber más acerca de este tema. Así que gracias por su atención.